les traigo un saludo de nuestros hermanos allá en Miami, Iglesia Bautista Reformada de Miami y sus pastores. Estamos muy contentos de ser parte, una pequeña parte de lo que Dios está haciendo aquí. Así que hoy estamos muy felices porque ustedes van a tener otro pastor entre ustedes. Como decía la vez pasada, y glorifico a Dios de que me permita estar en eventos importantes de ustedes. Aquí debieran estar todas las televisoras transmitiendo. No están, ellos se lo pierden. Yo quiero que vayan a sus Biblias, a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a considerar los versículos que están del 9 al 12. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 12. Dice la palabra de Dios en esta porción. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos atrevemos a exponer tu palabra sin antes venir ante ti para rogarte, no solo que tú obres en mi corazón, en mi entendimiento, de tal manera que pueda traspasar a estos hermanos la palabra que tú has revelado, sino que también tú ilumines los corazones, sobre todo el corazón de Sixto, que tú implantes tu palabra de tal manera que no solo pueda quedar en sus corazones, sino que pueda también ser aplicado a cada aspecto de su vida. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros. Gracias por visitarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. Amén. Mis amados hermanos, Sixto, guiar al pueblo de Dios como pastor es una de las más altas responsabilidades que un hombre pueda tener. Está guiando al pueblo de Dios que fue comprado por la sangre del Cordero. Debe exponer la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. En sus manos está la palabra y en sus manos están las almas que Cristo compró. El pueblo que pertenece al Señor, Dios las pone en las manos de hombres para que le guíen y les pastoreen. Mis amados hermanos, eso es un gran privilegio y una alta responsabilidad. Es lo que dice John MacArthur acerca del ministerio pastoral. Estoy sumamente abrumado por la responsabilidad y la obligación que posee el predicador de la palabra de Dios. Todos miramos con indignación al abogado o al juez que, a raíz de la búsqueda de riquezas particulares, distorsionan la verdad al atacar la reputación y las posesiones personales de la gente a medida que la reducen a la pobreza. Respondemos con una indignación parecida ante el médico farsante que por incompetencia pone en peligro la salud de la vida de alguien en busca de ganancias financieras. Esas personas, o sea, los abogados y los jueces que hacen mal su trabajo y los médicos, merecen ser consideradas como criminales. El dolor y la pérdida de sus víctimas justamente debería atribuírseles a ellos.
Ofrecerse uno mismo como consejero o sanador para ocuparse de alguien durante un tiempo de crisis y luego por negligencia, incapacidad o codicia egoísta destruir sus vidas en algo revela falta de razón. Las asociaciones médicas legales han establecido medidas para intentar prevenir la negligencia. Y eso está bien. Que metan preso a los abogados y jueces que hacen mal su trabajo y a los médicos que hacen mal su trabajo le quiten su licencia. Está muy bien. Pero, ¿qué de mí como administrador de la verdad de Dios y médico del alma? ¿Acaso no soy responsable ante Dios por cualquier perversión de la verdad, independientemente de cuán tonta sea, y también por mi negligencia e incapacidad? ¿Qué asociación terrenal me regula? ¿Acaso no es cierto que yo que predico la palabra de Dios confronto una corte mayor que el foro legal y cualquier tribunal médico? Hermanos amados, llamar a un hombre al ministerio es cosa seria. No hay foro legal, no hay tribunal médico. Es el Dios de los cielos el que llama a los hombres al ministerio, a quien en últimas hemos de dar cuentas. Yo no sé si mientras yo leía esta cita de John MacArthur, vino a tu mente algún texto. Mientras leía la cita, venía a mi mente Santiago 3:1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La mañana de hoy nos hemos reunido para la ordenación al ministerio pastoral de nuestro hermano Sixto. Mi hermano amado, mi sermón está dirigido directamente a ti. Y obviamente a ustedes también. Pero va a ti directamente. Quiero hablarte a tu corazón. Quiero que este sermón quede en tu corazón para que cuando pasen los años no olvides nunca a lo que Dios te ha llamado. El texto que estaremos considerando en esta mañana, encontramos al más grande pastor que ha tenido la iglesia después del Señor Jesucristo. Esa es mi convicción, el apóstol Pablo. Aquí tenemos el principal paradigma que debe ser utilizado en nuestros ministerios. Ese paradigma es el del apóstol Pablo. Somos ministros del nuevo pacto. De eso dependerá el progreso de nuestras iglesias. Son muchas las cosas que van a tratar, mi hermano, de llamar tu atención, de desviar tu atención a otro lugar. Pero a esas cosas que tratarán de desviar tu mente, tu corazón y tus esfuerzos del llamado que Dios te ha hecho, debes aprender a decir no. Decía Carlos Spurgeon que los pastores deben aprender a decir no. Eso nos será más útil que aprender latín, decía él. En aquel entonces los pastores debían saber latín. Entonces él dice, aprende a decir que no. Eso te será más útil que aprender latín. Nuestro texto enseña 3 cosas que nunca debes descuidar. Habrán cosas que en el ministerio nadie es perfecto. El pastor Edgar lo sabe, que a veces olvidamos. Yo no recuerdo de los cumpleaños de todos los miembros de mi iglesia, me encantaría. Y a veces alguno que otro me escribe un texto, me llama, pastor, se olvidó de su cumpleaños. Perdóname, mi hermano. Ahora, hay cosas que un ministro del evangelio nunca debe olvidar. Y son estas 3 que el apóstol Pablo menciona en los versículos 9 al 12. En primer lugar, mi amado hermano, te puedes olvidar de todo lo demás en cuanto a tu ministerio, pero nunca debes olvidar que Dios te ha llamado a una tarea que no debes descuidar. Miren el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
Si algo distinguió al apóstol Pablo como pastor, fue su industriosidad. Los tesalonicenses podían acordarse de muchas escenas donde el apóstol Pablo les demostró que él era un hombre diligente. Pablo no se dedicó al ministerio porque él temía ensuciarse las manos. Él tomó la difícil decisión de ser un obrero biocupacional. Eso es lo que está detrás de las palabras, porque acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aunque era legítimo para el apóstol Pablo que demandara sustento económico a la iglesia en Tesalónica, él tomó la decisión difícil de ser un obrero biocupacional. La decisión del apóstol Pablo fue voluntaria y personal. Sin embargo, hubo algo que el apóstol Pablo nunca olvidó. Él había sido llamado a predicar el evangelio. Ese es el punto principal del versículo 9. El punto principal de este versículo es que a pesar de todo el trabajo que tuvo que realizar en lo secular, él nunca descuidó la tarea primordial que Dios le había dado y por lo cual él le había llamado: la predicación del evangelio. Esa era una prioridad máxima y él podía citar a las conciencias de los hermanos en Tesalónica y les podía decir: ustedes recuerdan cómo yo, a pesar de mi trabajo y de mi fatiga, les prediqué el evangelio de Dios. Pablo llamó al contenido de lo que él predicaba el evangelio de Dios. Eso en griego, yo sé, permítame lucirme un poco. Eso está en genitivo. O sea, lo que está hablando Pablo es que el evangelio que él predicaba era de procedencia divina. Dios fue quien lo reveló. Lo otro que expresa ese de, tan simple como lo podemos pronunciar, es que el centro del evangelio que el apóstol Pablo predicaba era el Dios Trino. En otras palabras, al decir Pablo que él predicaba el evangelio de Dios, estaba diciendo que el mensaje que él proclamaba venía de Dios y hablaba de Dios. Pablo no estaba proclamando sus propias palabras. No era algo que él inventó, fruto de su ilucubración teológica o filosófica. No lo hizo, no lo confeccionó con el propósito de ganar popularidad, fama y fortuna. Lo que Pablo predicaba era la bendita y absoluta palabra de Dios. Había salido de Dios y los hombres debían oír lo que esa palabra decía. Y no solo debían escucharlo, sino que el hombre no tiene la opción de pensar diferente a la de Dios. Todo lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses era la más absoluta verdad contenida en el evangelio. Mis amados hermanos, ahora es muy fácil tener contacto con muchos predicadores de nuestros días. Hombres que tienen grandes congregaciones, que hacen grandes milagros y maravillas y señales, que tratan de impresionar el oído de sus oyentes con cosas fantásticas. Ellos ponen como base para estar seguros de lo que están haciendo, lo que ponen como base es que una gran cantidad de personas les siguen y ellos hacen milagros. Ellos dicen: yo sé que Dios está con nosotros. ¿Cómo tú lo sabes, mijo? Porque viene mucha gente a oírme. Y no solo eso, yo puedo hacer milagros. ¿Tú puedes? Sixto, ¿tú puedes hacer milagros? Una pregunta retórica. Sin embargo, Sixto, yo no puedo hacer milagros. Dios es el que lo hace. Amén. Nunca en las Escrituras se pone los milagros
como una muestra de que un predicador proviene de Dios. Lo que pone las Escrituras es un hombre con un carácter irreprensible y con una apreciación, tomar del Evangelio y exponerlo fielmente. Más nada que eso. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No original, no espectacular, fiel. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amen. El centro del evangelio que el apóstol Pablo predicó y que el pastor Edgar, Sixto, yo y todo pastor del evangelio debe predicar es lo que Dios enseña en su palabra. No más, no menos. El centro de ese evangelio no es otro que el Dios Trino. El evangelio habla de Dios, de su existencia, de sus perfecciones y de sus obras. El evangelio está centrado en las perfecciones de Dios y lo que hizo para lograr la salvación de los elegidos. El Trino Dios es el principio y el fin del evangelio. La predicación del evangelio es el medio, mi amado hermano, por excelencia que Dios ha prometido usar para dar a conocer la verdad y para que los pecadores sean salvos. Amén. Vendrán personas dándonos brillantes ideas. Ponga brillantes entre comillas. Oh, mira, si tú pones aquí a las jovencitas y les pones unas banderitas y se ponen delante a hacer ciertos bailecitos, los jóvenes van a estar muy entusiasmados, van a querer venir a la iglesia y muchos que están afuera querrán venir y se podrán convertir. Si cuando a Edgar predica le ponen una musiquita atrás, ¿no han visto eso? Hay que ser muy mal predicador para que necesite musiquita atrás. Si le ponen musiquita atrás, la gente se va a emocionar. Y si se emocionan, se convierten. Primero, tienen un serio problema con cómo se convierte la persona. Eso es una obra que solo Dios puede hacer. No lo podremos lograr con jovencitas con banderitas. No lo podremos lograr. Los verdaderos cristianos no se logran poniendo musiquita detrás del predicador. Es una obra que solo hace Dios por el Espíritu en el corazón de los pecadores. Vendrán personas trayéndonos esas ideas. ¿Y qué debemos hacer nosotros, Edgar, Sixto? Decir, mira, Dios se ha agradado salvar a los pecadores por la locura de la predicación. No hay otro medio como ese. Ese es el que Dios ha determinado usar. Ese es el medio que nosotros habremos de usar. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Mis amados hermanos, cuando a algunos se nos ocurre, no las tengo emprendidas con las muchachas con banderita. Es solo una entre tantas cosas que vemos por ahí. Pero cuando a usted se te ocurra decir, oye, pero ven acá. ¿De verdad que vamos a usar un método tan viejo como un hombre con la misma corbata durante una hora hablando? No hay otra cosa que pueda entusiasmar más. Mira, no debiéramos ser ya 1,000, 2,000 personas aquí. ¿No te gustaría, Edgar, tener 2,000 personas aquí? ¿Por qué no cambiamos un poco el asunto? Rebajamos el tiempo de predicación. Hacemos cosas maravillosas, las luces, que hayan luces y humo. Ahora ya está humo y todo. Cuando a alguno de ustedes se les ocurra, recuerdan 1 Corintios capítulo 1.
a partir del versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí, no vendrán a oír la palabra de la cruz. No habrán grandes multitudes en una iglesia fiel. Son pocas las iglesias que pueden ser grandes y tener predicadores fieles. La mayoría de las iglesias fieles no tienen grandes multitudes. Sí, porque para ellos la palabra de la cruz es una locura. Una completa y total estupidez. Es lo que dice el texto en griego literalmente. Pero los que se salvan, esto es a nosotros. Esa palabra de la cruz que para el mundo es locura, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría, oye esto, del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Alguien pudiera decirle a Pablo: bueno, si los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, Pablo, da sabiduría a los griegos y dale señales a los judíos. ¿No es lo que están buscando? Dáselo. A eso responde el apóstol Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero eso no es lógico, Joel. No es lógico. Si ellos no están buscando eso, si la predicación es locura, no le demos eso. Si esa es la idea de Dios, la idea de nosotros es mejor. Pablo responde: porque lo insensato de Dios, vamos a suponer que eso sea una insensatez. Lo insensato de Dios es más sabio que la de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis amados hermanos, la opinión que las personas tengan del método divino no es importante aquí. Es la opinión que Dios tiene de cómo deben hacerse las cosas. Él ha elegido que por medio de la locura de la predicación sean salvos los pecadores. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 y 17. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que os anuncian la paz, de los que os anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, noten lo que Jesús, el Señor de la iglesia, le dice, dice a sus oyentes en la parábola del rico y Lázaro. Todos en mi convicción personal, no voy a morir por eso, pero es mi convicción que lo que aparece en Lucas 16 es una parábola. Para los que están de visitas, Jesús hace una historia hipotética de un rico y de un pobre, que ambos mueren. El uno va al cielo y el otro va al infierno. No hay lugar, déjenme explicarlo, no hay otro lugar más que esos. No hay purgatorio, no hay limbo y no hay seno de Abraham. Hay gente, hay un lugar llamado, o hubo un lugar llamado seno de Abraham. No, lo que está diciendo es que el rico, el pobre, estaba cerca del corazón de Abraham. Más nada que eso. No hay un lugar llamado seno de Abraham. El rico está en el infierno y le dice a Abraham: ¿por qué no enviamos a Lázaro para que le predique a mi familia?
y ellos se puedan convertir. Qué tremendo. Hay un paquetón de predicadores diciendo que fueron al infierno y al cielo. Hay un paquetón de libros diciendo de que alguien fue al cielo. O sea, la idea la han seguido mucho. Oye, es impactante. ¿Tú te imaginas que yo me pare aquí y yo le dije, yo fui al infierno? Oye, impactante, tremendo. Dice Abraham, mira, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Y el rico insistió y dice, pues no, padre Abraham, que si alguno de los muertos se levanta y va a mi familia, seguro que se convierten. La respuesta no puede ser más tácita y llana. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Podemos atraer a los incrédulos a la iglesia con cultos llamativos, con música agradable, con coros estupendos, con actividades interesantes y divertidas. Pero ninguna de esas cosas pueden traer un muerto a la vida, ni pasar a un hombre del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo único que puede salvar las almas de verdad es la palabra del Señor cuando es aplicada por el Espíritu Santo en los corazones y regenera a esos pecadores. Déjeme traer una cita de Albert Mohler. Dice él, cuando vemos manuales, libros, revistas, seminarios y conferencias dirigidas a pastores, notamos que la predicación, aunque incluida en todos, no es la prioridad. Cuando oímos a personas hablar sobre cómo crece una iglesia y cómo puede ser construida una gran congregación, pocos serán los que digan que su crecimiento proviene esencialmente de la predicación de la palabra. Conocemos por qué esto es así. Es porque el crecimiento por la predicación es lento, inmedible y en ocasiones invisible. De ahí que si tú buscas rápidos resultados, la predicación de la palabra no podría llevarte a donde tú quieres ir. Si tú vas a definir resultados en términos de estadística, números, respuestas visibles, hay otros mecanismos, otros programas y otros medios que pueden producirlo más rápido. La cuestión es que los otros métodos no pueden producir cristianos. Fin de la cita. Amados hermanos, es por eso que la predicación jugó un papel preponderante en el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio del Señor Jesús, en los de los apóstoles, y si hurgamos en las páginas de la historia, encontraremos que las páginas más gloriosas y fructíferas en el contexto de la iglesia siempre estuvo unido a la buena predicación. Cito a un teólogo de nuestros días. En épocas posteriores a la apostólica, los períodos más luminosos de la historia de la iglesia han sido aquellos en los que el púlpito ha ocupado el lugar de prominencia que corresponde. La vitalidad, oye esto, de la iglesia ha corrido pareja con la calidad y el poder de la predicación. No importa que esta haya sido interpretada por el mundo como locura, Dios la ha usado siempre para salvación. Mi hermano Sixto, te podrás olvidar de muchas cosas. Dios te ha dado una tarea que no puedes descuidar: la proclamación del Evangelio públicamente. Pero eso no es la única cosa que no puedes olvidar. En segundo lugar, no puedes de ninguna manera olvidar, no puedes descuidar tu carácter. Mira el versículo 10.
Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En el versículo anterior, el apóstol Pablo pone de testigo a los creyentes de Tesalónica. Pero ahora el apóstol Pablo pone de testigo al Dios Trino. Mis amados hermanos, eso nos enseña la conciencia que tenía el apóstol Pablo de que todas sus acciones, pensamientos y actuaciones, toda su conducta estaba delante de Dios. El grupo de misioneros, Pablo, Silvano y Timoteo, podían poner a Dios por testigo de que lo que tenía que ver con el cultivo de su carácter, ellos habían sido fieles delante de Dios. Si resumimos todos los términos que el apóstol Pablo utiliza para hablar del carácter que ellos habían manifestado, podemos resumirlo en una palabra. Estas personas, estos hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, habían evidenciado integridad. Mis amados hermanos, sexto, ¿qué elementos del carácter deben ser cultivados todos los días hasta que Dios te llame a su presencia? ¿Cómo puedes manifestar tu integridad delante de Dios y delante de la iglesia? En primer lugar, por medio de una conducta sana. Mira el versículo 10 una vez más. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa. El término griego que Pablo utiliza aquí no es la que usualmente se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del término santo. La palabra que utilizó el apóstol Pablo aquí hablaba de alguien que se caracteriza religiosamente como alguien recto, santo, en oposición a lo torcido o contaminado. Esta palabra está comúnmente asociada con la rectitud. La conducta que Pablo, Silvano y Timoteo evidenciaron delante de la iglesia, delante de estos hermanos, en presencia de Dios, fue una conducta recta. No estaban torcidos. Esta palabra describe al hombre en sus actos puntuales, visibles. Un hombre que se sujeta al mandato que Dios le ha dado en su palabra. Pablo no se conducía delante de la iglesia ni delante de Dios con una conducta dudosa. Era evidente que ese hombre se ajustaba a lo que Dios había revelado en su palabra. El grupo misionero en sus acciones mostraba obediencia a lo que Dios había dicho en la Escritura. Ellos no andaban jugando tontamente con sus almas, no se exponían a tentaciones, no hacían uso de la libertad cristiana para coquetear con tentaciones y que los expusiera a poner en peligro su obediencia o sus almas delante de Dios. Hoy entre el mundo reformado, la libertad cristiana. Por cierto, yo soy un defensor de la libertad cristiana. Pero muchas veces vemos que detrás de esa defensa de la libertad cristiana, vemos a un grupo de hombres insensatos que lo que quieren es coquetear con el pecado. Miren cómo lo expone Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotras una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi hermano Sixto, el ministerio no es un estado, a mí nadie me toca.
Yo ya me ordenaron y ya todo el mundo se tiene que tragar como soy hasta el fin de mis días. Podemos ser eliminados del ministerio. Te voy a decir un secreto. Yo tengo hecha mi carta de renuncia. Yo sé que eso le va a chocar a algunos. Yo la tengo. Eso me recuerda que si algún día yo no soy, de verdad, yo la tengo hecha. Si algún día no soy cualificado, no voy a esperar a que la iglesia me diga bye bye. Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Yo no ando al aire. Yo golpeo mi cuerpo. Yo lo pongo en servidumbre. Yo ajusto mis deseos a la voluntad revelada. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Mi amado hermano, guarda tu alma. Guarda tu corazón. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Habrá cosas que descuidaremos. No seremos perfectos en nuestro ejercicio del ministerio, pero los hermanos deben tener la convicción de que tú eres un hombre que guarda de tu alma. Tú no andas tontamente o te escudas de la libertad cristiana para coquetear con el pecado. Lo siguiente que nos enseña es que debe ser una conducta justa. Miren el versículo 10 una vez más. Primera a los Tesalonicenses 2, 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa. La palabra justa está muy ligada a la anterior y se usa para indicar una vida piadosa. Si la palabra anterior hablaba de la conducta que Pablo, Silvano y Timoteo estaban manifestando delante de la congregación ante Dios, ahora el apóstol Pablo está mirando el corazón. Aquí está mirando el corazón de Pablo, que por la gracia de Dios había producido en él cierto estilo de vida. De lo que estamos hablando, mi amado hermano, es de una vida que no solo se conforma externamente a la ley de Dios, sino que es fruto de un corazón regenerado que produce sentimientos, deseos y convicciones internas. El apóstol Pablo, en dependencia del Espíritu de Dios, quería ver en todas las áreas de su vida una mayor conformidad con la piedad descrita en las páginas de la Escritura. Él no quería ser contado con aquellos que profesan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Él estaba convencido que un corazón regenerado producía piedad interna y actos puntuales de obediencia. Miren lo que dice Robert Murray Machen. Justo es aquel hombre que puede clamar con sinceridad delante de Dios: Señor, hazme todo lo santo que sea posible en un pecador salvado. El cristiano, sigue diciendo, desea ser santo, lucha por ello y se abate cuando se da cuenta que de alguna manera o en alguna situación específica ha sido vencido por un pecado. Mi amado hermano, nunca veas un pecado propio como una cosa tonta. Tenemos la tendencia de ver el pecado ajeno grande y el propio muy pequeño. Cuando vemos el pecado de otros, es una gran cosa. Cuando pecamos, es una simple equivocación. Debe ser tu convicción, mi amado hermano, la misma que tenía José, que cuando esta mujer diabólica, esta tigresa malvada, quería insistir en que este hombre cayera, él decía: ¿cómo podré caer en este gran mal? Él no lo vio como un mal, ni como un mal dañino, como un gran mal.
Es así como tú y yo y el pastor Edgar debemos ver nuestros pecados. Otros dirán, ay no, Joel, eso es una cosa, eso es una simpleza, todo el mundo cae en eso, porque eres tan estricto contigo mismo. Debemos ver nuestro pecado como un gran mal. Lo último que dice el apóstol Pablo es que ellos habían manifestado un carácter irreprensible. Mira el versículo 10 una vez más. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Este término tiene que ver con la reputación del apóstol Pablo. Ellos habían ganado el entendimiento de la iglesia de que este hombre andaba de tal manera que no podía ser agarrado en alguna cosa. Mis amados hermanos, nosotros debemos predicar, los pastores, cada domingo. Y debemos ser fieles en proclamar la palabra. ¿Saben lo que debe ver la gente en nosotros? Ellos deben ver en nuestra vida un sermón de lo que nosotros hablamos. No debe haber una desconexión entre lo que digo y cómo vivo. No puede ser, el pastor cristiano no debe decir como aquel famoso cura cuando hablaba a los demás del vicio del cigarro y él mismo escondida fumaba. Cuando un monaguillo le reprendió, él les dijo, deben hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Estos términos, estos tres, santa, justa y irreprensiblemente, no implican que el hombre de Dios va a ser un hombre perfecto. Si es eso lo que se demanda, no pueden haber pastores. No puede ser, oye, pero no, tú te equivocas a veces y a veces se te enreda la lengua cuando estás predicando. O a veces has dicho algo imprudente o has hecho algo imprudente. Lo que implica estas palabras es que cuando tú ves el estilo de vida de estos hombres, es evidente que ellos andan delante de la luz. Ellos no andan escondidos. Ellos son y ellos procuran ser aquello que predican. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo donde hay una crisis de integridad. Los deportes, la política, la sociedad, la iglesia, el ministerio tiene una crisis de integridad. El apóstol Pablo podía poner a Dios como testigo de que su conducta delante de ellos y del Señor era irreprensible. Lo que Pablo era en privado, delante de Dios, era lo mismo que podía ver los hermanos de Tesalónica públicamente. En Pablo había consistencia. Integridad significa algo entero, sano, inalterable, algo que no está compartimentado. Integridad es lo contrario a la hipocresía, es contrario a la inconsistencia moral. Es una vida donde hay consistencia, oye, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Antes de ser creados, antes de venir el pecado y la caída, Adán poseía integridad. Él pensaba una cosa, él decía lo que estaba acorde a lo que pensaba, y él actuaba de acuerdo a lo que decía y a lo que pensaba. Luego de la caída, el hombre puede pensar una cosa, puede decir una cosa diferente a lo que pensó y puede hacer algo diferente a lo que dijo que haría y a lo que pensó que debía hacer. Pero el pastor cristiano no. Debe haber consistencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que actuamos. Miren el ejemplo de integridad de Daniel. Daniel fue un hombre que ejemplificó a la perfección la integridad. A la edad de 17 años, este jovencito fue llevado de Jerusalén a Babilonia. Fue apartado de sus padres.
sus amigos, su entorno cultural, su nación, fue llevado a un lugar ajeno, extraño y solitario. La primera prueba llegaría pronto. Nabucodonosor mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, a que se seleccionara de los hijos de Israel algunos de la familia real para que al cabo de 3 años entraran al servicio del rey. Aspenaz, quien era el jefe del personal, algo así como el jefe del personal de la Casa Blanca, para uno ver a Nabucodonosor debía pasar primero por Aspenaz. Este hombre preparó a estos jóvenes, entre ellos estaba Daniel. En los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Daniel, podemos ver que Daniel fue sometido a un entrenamiento especial. Este consistía en aprender la lengua, la escritura de los caldeos. El plan de Nabucodonosor era de unir a estos jóvenes a su gente en cultura, costumbre, tradición y religión. Humanamente hablando, estos jóvenes recibieron múltiples privilegios y oportunidades. Su futuro estaba asegurado. Someterse al entrenamiento del rey, tal como él había indicado, significaba que ellos obtendrían la mejor educación del imperio. Significaba que ellos formarían de la alta sociedad de Babilonia. Estos jóvenes no tendrían nunca más que preocuparse por su situación económica, pues la provisión del rey para el oficio de estos hombres se ocuparía y les garantizaba todas aquellas cosas buenas de la vida. Sin embargo, en el versículo 8, Dios quiso poner algo que debe quedarse en el corazón de cada uno de nosotros. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. El asunto con Daniel no era simplemente un asunto externo. Lo que le preocupaba a Daniel era su corazón. Si él estaba ahora solo, sin sus papás, sus abuelos no le verían, pero él sabía que el Dios del cielo le estaba mirando. Mis amados hermanos, he aquí un ejemplo de integridad. Alguien que no se mueve de acuerdo a las circunstancias. Alguien que está firme en sus convicciones. Ahora bien, hay una cosa más. ¿Hasta qué hora tengo, pastor? Perdone, yo en mi iglesia acá predico 2 horas. No. Yo no predico tanto. Ya vimos que no te puedes descuidar de tu tarea. Predicar el evangelio, no puedes descuidarte de tu alma, de tu carácter. En último lugar, hay una relación que no puedes descuidar. Y es la relación con tus ovejas. Mira los versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Este era un hombre que pastoreaba. Este era un hombre que quería mantenerse cerca de sus ovejas. No para sacar beneficios personales. Este era un hombre que quería que ellos caminaran también rectamente delante del Señor. Mira el final del versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Para lograr esa meta, este hombre estuvo cerca de esos creyentes, como la de un padre. Dice, así que también sabéis cómo, de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. El punto aquí es que un pastor debe procurar tener una relación cercana con las ovejas a quienes pastorea. No podemos pastorear por correo electrónico. Es necesario que haya una relación filial. Hay pastores que no invitan a nadie a su casa.
Yo estoy diciendo cosas general, no que sé ni no sé nada. Pero hay pastores que no invitan a nadie a su casa. ¿Saben por qué? Porque no quieren ver cómo él vive. Que si no sale la comida bien, a veces he invitado a alguien a mi casa. Mi esposa, tengo que decirlo por justicia, es una excelente cocinera. Es la mujer que mejor cocina del mundo. Yo tengo que volver a Miami hoy. No, eso sí fue broma. Es una excelente cocinera, pero a veces tiene un invitado de la iglesia. Los hermanos, nosotros tenemos como propósito de por lo menos una vez al mes invitar a alguien que almuerce con nosotros. Si los que vinieron conmigo no los he invitado todavía, paciencia, ya les tocará. Son muchos. Y a veces el arroz, nosotros somos cubanos, comemos mucho arroz, no salió bien. Y uno tiene que saber, uno va a pasar vergüenza, pero uno tiene que saber cómo le habla a la esposa de uno. Ahora hay pastores que prefieren mantener a distancia a los demás, no quieren que estén cerca. Este no era el caso del apóstol Pablo. Él los exhortaba. De hecho, la palabra exhortación habla de estar junto a, cercano. Él les exhortaba y consolaba como un padre a sus hijos. Eso habla de la cercanía que había entre el apóstol Pablo y los creyentes de Tesalónica. Él no los mantenía a distancia. Él quería no solo que ellos oyeran la palabra que él predicaba cada vez que se paraba ante ellos. Él quería ver que ellos vieran el ejemplo del apóstol Pablo. Así que él les exhortaba como un padre. Él estaba cercano. Él les hablaba y les consolaba. Él tenía un pastoreo cercano. Un pastoreo cercano a todos. Mira el texto una vez más. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno. Él sencillamente no se acercaba solo a las personas pudientes de la iglesia. Él aún a las personas más humildes. Aquellos que no podrían darle, aquellos que ni siquiera iban a poder aportar a la vida de la iglesia, él los acercaba también y les pastoreaba a ellos. Cito a un comentarista. La ilustración es la de un papá. Pone énfasis en el ministerio pastoral. La tarea era con toda la iglesia en conjunto, predicando y enseñando, sino también individual con cada creyente. Ningún creyente quedaba fuera sin la correspondiente actuación pastoral. El trabajo tenía que ser agotador. Durante el día trabajaba en tareas seculares para conseguir lo necesario para cada día. Luego predicaba el evangelio y enseñaba además y pastoreaba uno por uno a los creyentes conforme a la vida cristiana. Mis amados hermanos, este hombre era un ejemplo de lo que debe ser un pastor, un ministro del nuevo pacto. Aquí está el ejemplo que debemos seguir. Mi amado hermano, habrán cosas que olvidarás. Habrán cosas que puedes descuidar. Hay 3 cosas que no debes descuidar jamás para tener así un ministerio efectivo. Cuida de la tarea que Dios te ha demandado. Cuida del carácter y cuida de tu relación con tus ovejas. Quiera Dios, mis amados hermanos, que el ministerio de Sixto entre ustedes pueda ser tan fructífero que cada día no solo ustedes van a orar por él, sino que glorifiquen a Dios por lo que él hace a través del hermano Sixto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida de nuestro hermano. Él es un don que tú has enviado a esta iglesia. Te pedimos, oh Señor, que tú cuides de él y que estas cosas que hemos hablado puedan estar firmes en su corazón
para que esta iglesia pueda ser un faro de luz en esta ciudad y tú te puedas glorificar en cada una de las cosas que ellos hagan. Mira, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.